Bienvenidos a este primer curso de Fe y Trabajo. Permitidme presentarme, soy Jaume Llenas. He estado trabajando durante mucho tiempo en la Alianza Evangélica Española, he sido 17 años su secretario general y también durante 10 años he sido el secretario de la Junta de la Alianza Evangélica Europea. Entonces, mucho de mi trabajo ha consistido en el mundo de la Alianza Evangélica. También, por profesión, soy licenciado en Derecho y he dado clases durante 12 años de cuestiones relacionadas con el derecho. Ahora, en este momento, estoy trabajando para una parte de lo que son los GBU, los Grupos Bíblicos Unidos, y mi parte de trabajo es los grupos bíblicos graduados, en donde lo que trato de hacer es trabajar con profesionales cristianos para ayudarles a relacionar su fe con su trabajo diario. También dirijo en España lo que es el movimiento de la Osana, que se dedica a todo lo que tiene que ver con la misión y el mundo de la evangelización. Hechas las presentaciones breves, quisiera explicaros un poquito en qué va a consistir este primer curso de Fe y Trabajo. En este primer curso vamos a ver algunas cuantas cosas. Vamos a ver acerca del concepto de trabajo. Vamos a ver también una visión bíblica del trabajo en los 4 momentos clásicos de una teología: creación, caída, redención y restauración de todas las cosas. Vamos a ir también a ver un concepto complementario con el trabajo, no contrario, sino complementario, que es el concepto del descanso. Es algo que Dios establece, junto con el trabajo establece el descanso. Y finalmente vamos a ver una parte importante también sobre vocación y llamamiento. ¿Cuántas vocaciones existen? ¿Cuál es nuestro llamamiento? Y esos conceptos vamos a intentar trabajarlos juntos. No va a ser todo exposición por mi parte, sino que valoro muchísimo todo lo que es vuestra propia capacidad de investigación, de descubrir cosas por vosotros mismos, porque al final lo que interiorizaréis más es lo que vosotros descubráis, no lo que yo os dé. Una cosa que me gustaría también hacer en este tiempo, pues tiene que ver con daros la razón del porqué de una asignatura de fe y trabajo. Y tengo 2 razones que me parecen bastante importantes para tener una asignatura de fe y trabajo. En primer lugar, porque el trabajo es de lo que más preocupa a las personas en nuestras iglesias y fuera también, ¿eh? Ahí hay un elemento común: el trabajo es una gran preocupación. Y fijaos que pasamos una gran parte de nuestro tiempo despiertos trabajando. Si solo contamos el trabajo remunerado, ya es una parte muy importante. Más de la mitad de nuestro tiempo despierto lo vamos a pasar en el trabajo remunerado. Pero incluso si no contamos como trabajo remunerado, sino tenemos un concepto más amplio, que es el que quiero animaros a tener, un concepto amplio de trabajo, pasamos el 95% de nuestras vidas despiertos relacionados con algún tipo de trabajo, ya sea voluntario, ya sea de cuidado de personas, etc. Pasaremos unas 80.000 a 90.000 horas de nuestra vida en lugares de trabajo remunerado. Vale la pena tener una correcta teología para el tiempo que va a ocupar más de nuestras vidas, para la actividad que ocupará más tiempo en nuestras vidas. También es importante saber que en ese lugar es el lugar en el que nos vamos a relacionar de manera normal, de manera natural, con más personas que no son cristianas y que tienen las mismas preocupaciones, las mismas dificultades. Compartimos espacio en términos de igualdad, pero nosotros tenemos que enfocar nuestro trabajo, como cualquier parte de nuestra vida, como parte de ese ser discípulos de Jesús, como ese demostrar a Jesús en el lugar de trabajo. Es el lugar más natural en el que vamos a tener contacto con personas no cristianas y vamos a tener que responder a los mismos desafíos. Por lo tanto, más vale que tengamos una correcta teología, y no solo una correcta teología, sino una correcta práctica de lo que es nuestro trabajo. Esa es la primera razón. Una segunda razón: la primera es que el trabajo ocupa mucho, que el trabajo es muy importante. La segunda tiene que ver con que las iglesias tradicionalmente no se han relacionado correctamente o suficientemente con el mundo del trabajo. Parece como que el trabajo era otra cosa que tú tenías que dejar a la puerta de la iglesia cuando entrabas
al culto, ¿verdad? He escuchado varias veces que algún director de alabanza decía, deja tus problemas en la puerta, ahora esto es un momento especial, esto no tiene nada que ver con lo que hemos hecho durante toda la semana, cuando lo que habría que decir es, por favor, vente con todos tus problemas, entra aquí con toda la problemática que en este tiempo, con la palabra, con el Señor, en que el Espíritu estará trabajando con nosotros juntos, vamos a ministrar las preocupaciones que tú tengas. Por lo tanto, esa segunda razón es una deficiente atención de la Iglesia hacia el mundo del trabajo, que es el que más preocupa a sus trabajadores, más preocupa a los miembros de Iglesia. Por lo tanto, si intentamos reparar estos dos problemas, intentamos darle herramientas al trabajador y hacerle sentir que su fe tiene algo que ver con el trabajo, vamos a estar ministrando de una manera mucho más efectiva a las personas de nuestras iglesias, a los miembros de nuestras iglesias. Visto esto, visto lo que tiene que ver con la materia, me gustaría comenzar por un punto que es establecer un concepto de trabajo común. Veréis que en estos días estaremos hablando un montón de trabajo. Pero la pregunta es, ¿a qué te refieres cuando hablas de trabajo? ¿Cuál es el concepto común que vamos a tener vosotros y yo para saber que estamos hablando de una misma cosa y que no estamos hablando de cosas distintas? Pues dejadme un poquito que os hable acerca del concepto de trabajo. En nuestro contexto, cuando hablamos de trabajo, frecuentemente nos referimos a trabajo remunerado. Ese sería casi el apellido del trabajo. Los muchísimos trabajos que hacemos en casa, aquellos que tienen que ver con el cuidado de los hijos, de personas mayores que están a nuestro cargo, el trabajo voluntario que hacemos para la iglesia, para organizaciones cristianas, para organizaciones no cristianas, que hacemos en la sociedad, normalmente no tienen la misma consideración a nuestros ojos. Y nosotros lo que vamos a intentar es corregir esto. Cuando hablamos de trabajo, trabajo es trabajo, esté pagado o no. Esta concepción de que el trabajo tiene que ser siempre remunerada es tan generalizada que podemos hablar de una concepción cultural. Toda nuestra cultura piensa en trabajo remunerado cuando hablamos de trabajo. Cuando nos encontramos con alguien por primera vez en nuestra sociedad y le preguntas, ¿y tú qué eres?, quiere decir que tú a qué te dedicas. El otro te contesta con soy albañil, o trabajo en telefonía móvil, o trabajo en un banco. Instintivamente sabemos que esa pregunta significa ¿cuál es tu trabajo remunerado? Esta pregunta es todo un problema para todos aquellos que en este momento no tienen un trabajo remunerado. Piensa, por ejemplo, en personas que están en desempleo o personas jubiladas, que son un montón de gente en la sociedad. Ellos no son nada porque no tienen un trabajo remunerado. Si mi identidad está ligada al trabajo, a mis éxitos profesionales, los que no realizan trabajos remunerados, ¿qué son? No son nada para la sociedad de alguna manera. La identidad ligada al éxito, la identidad ligada a los logros, las identidades elegidas, las identidades conseguidas son mucho más débiles que las identidades recibidas. Cuando hablo de identidades recibidas significa la que viene de mi familia, significa la que viene de ser un hijo de Dios, de ser un discípulo de Jesús. Esas son identidades recibidas y esas son mucho más sólidas que las identidades elegidas, las identidades conseguidas, porque habrá un día en que tu trabajo terminará, aunque te echarán del trabajo, y entonces si tu identidad está basada solo sobre identidades elegidas, sobre identidades conseguidas, en aquel día tú no serás absolutamente nada. Tienes que tener una identidad que sea sólida, que sostenga, que aguante las dificultades de la vida. En otras culturas no sucede lo mismo. La identidad está ligada a otros conceptos en otras culturas. Si, por ejemplo, vas a Asia o vas a África, la pregunta de inicio para romper el hielo no es sobre tu trabajo, sino siempre sobre la familia de uno, porque la familia es algo mucho más sólido, mucho más estable, algo que no puedes perder. Y eso también significa, implica una serie de valores, implica que lo que uno es, más que ligado al trabajo, se mide por aspectos como la familia, como algo que uno no puede perder. Son valores de una sociedad y nuestra sociedad pone en muy alto grado, da mucho prestigio social a la gente que tiene éxito en el mundo del trabajo, con lo peligroso que es eso. Pero esta idea del trabajo
encaja difícilmente, encaja mal con la idea de las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, este no es el concepto que aparece allí. En nuestro mundo occidental, la vida está muy dividida en compartimentos, está muy compartimentalizada, ¿no? Eres uno en tu trabajo, eres otro en el club de fútbol al que juegas, eres otro en tu familia, eres otro en la iglesia, y puedes estar completamente desconectado sin que las cosas tengan nada que ver. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, toda la realidad de una persona estaba estrechamente conectada. Su mundo no eran varios, él no era diferentes personalidades en diferentes lugares, sino que su mundo era uno, en su casa, en su empleo, en su familia, todo era uno. La gente trabajaba en el campo, en casa, en el entorno de la casa, en la misma ciudad. La gente no trabajaba lejos, la gente no tenía que coger el coche o el burro en aquel tiempo para irse a otro lugar. Las relaciones y el trabajo eran una unidad, la persona era la misma en todos los lugares. Para poder entender la Biblia necesitamos un concepto mucho más amplio del trabajo. John Stott sugiere esta definición de trabajo en términos bíblicos. Él dice, fijaos, apuntad, quizás porque vale la pena, trabajo es el gasto de energía, manual, mental o de ambas a la vez, en el servicio a otros que conlleva realización al que lo realiza, beneficio a la comunidad y gloria a Dios. Esta es la definición, la cito otra vez. Trabajo es el gasto de energía, manual, mental o ambas a la vez, en el servicio a otros que conlleva realización al que lo realiza, beneficio a la comunidad y gloria a Dios. Es obvio que el pecado ha afectado el trabajo de una forma muy poderosa. Todos podéis pensar en versículos bíblicos en el que de alguna manera se nos anuncia que nuestro trabajo va a ser con sudor, que nuestro trabajo va a producir menos, nos producirá la tierra espinos y cardos. Por lo tanto, después de la caída, nuestro trabajo ya no es lo que debería ser, pero incluso con esto nuestro trabajo no ha quedado maldito, nuestro trabajo no es algo malo, sino sigue siendo algo bueno. Nosotros lo que tenemos que evitar es definir el trabajo, definir alguna cosa en general por su perversión, por la perversión que ha traído la caída. Más bien debemos definirlo por lo que es por creación, por lo que era en su origen, por lo que Dios quiso que fuera. Cuando trabajamos estamos ejerciendo el poder que Dios nos ha dado en el momento de la creación, específicamente cuando da el mandato cultural y nos dice que dominemos, que sojuzguemos la tierra. Esto es lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo. Génesis 1, del 26 al 28, Génesis 2, 5. Este mandato cultural que decimos es lo que nosotros estamos haciendo cuando trabajamos. Nos estamos involucrando personalmente en el mantenimiento de la creación. Estamos añadiendo cultura, es decir, lo que nosotros hacemos, a la creación. Estamos haciendo un acto de adoración, porque estamos exactamente cumpliendo aquello para lo que fuimos creados y para aquello para lo que fuimos introducidos en el jardín del Edén. Será por eso que la palabra hebrea para trabajo, la palabra abodá, aparece 289 veces en el Antiguo Testamento y se traduce de formas diversas dependiendo del contexto en el que está. En muchas ocasiones se traduce como trabajo, pero en tantas ocasiones se traduce como adoración o como servicio. Insisto en que solo el contexto nos dirá de qué manera traducirla, pero ya es curioso que para adoración y para trabajo y para servicio solo esté una palabra común para las tres cosas. Trabajar y adorar es hacer aquello para lo que fuimos creados. Y esto es lo que haremos también en el estado eterno, cuando el tiempo termine. Ejerciendo el poder de Dios para que todo fructifique, estamos siendo aquellos agentes de multiplicación que Dios quiso que fuéramos. Y al ser lo que Dios quiere de nosotros, estamos adorando y mostrando la semejanza familiar. Cuando hablo de semejanza familiar, hablo de que nosotros como hijos de Dios nos parecemos al Padre. Cuando nosotros hacemos lo mismo que el Padre hace, y el Padre, Jesús nos dice que desde el principio trabaja, hasta el día de hoy trabaja y que Jesús mismo trabaja, cuando nosotros trabajamos, estamos mostrando la semblanza familiar con Dios.
Qué importante es ver que nuestro trabajo es adoración. De golpe, todo lo que puede ser pesado, repetitivo, monótono, gana un nuevo significado que va más allá que el de ganar dinero para sostenernos. Va más allá de la actividad en sí que hacemos y nos conecta toda nuestra vida con Dios. La adoración se extiende de golpe más allá del domingo y ocupa cada día de la semana en aquella actividad a la que dedicamos más tiempo en nuestra vida, que es el trabajo. Una adoración continua todos los días de la semana haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Para ello, hacer nuestro trabajo bien es una forma de ejercer poder y dominio sobre la creación para generar efectos multiplicadores que afectarán a un número importante de personas a través de los productos o servicios que nosotros producimos. El trabajo no es solamente bueno por las oportunidades de testimonio que nos da, y eso es muy bueno. No son solo buenos aquellos trabajos que tienen un componente de servicio, que los vemos fácilmente como el del médico, el del enfermero, el del maestro, sino que cualquier trabajo tiene ese aspecto de ejercer dominio, de producir fruto, que muestra nuestra semblanza familiar con Dios, que es un acto de adoración. Espero que esto os ayude a tener un concepto un poquito más amplio, un poquito más completo, más comprensivo de lo que es el trabajo. De esto, del trabajo, de la adoración, de servicio, del sentido que tiene el trabajo, de cómo podemos ayudar a los miembros de nuestras iglesias a trabajar para Dios. De eso es de lo que estaremos hablando estos días que estaremos juntos. Pues que Dios os bendiga y nos vemos pronto.